¿cómo están ustedes? Muy buen día. Hoy día vamos a conversar de algunos temas que han ido como pasando medio colados, como que la gente de repente, o a lo mejor no ha habido tanta difusión sobre los temas, sobre los temas internacionales, sobre los temas en que Chile tiene que ver con el tema, con el conjunto internacional. Vamos a conversar de esto con don Guillermo Holzman. Él es analista político, académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás tú, Guillermo, tanto tiempo? Muchas gracias ¿Qué por tal? recibirnos. No, gracias a ti, Miriam, por la invitación, por la gentileza de la invitación de poder conversar de temas que claramente requieren una reflexión y una mirada quizás más amplia de la que los medios de comunicación muchas veces lo consignan solamente a nivel de titulares o pequeñas notas. Exactamente, y por lo tanto no son tan difundidos. Así que partamos al tiro porque tengo muchas preguntas que hacerte. Por una parte, a ver, hace un tiempo hubo toda una controversia con respecto del tema de la designación de los representantes, nuestros representantes, de las embajadas, de los cónsules, de las delegaciones, etcétera. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cuál es tu mirada con respecto de cómo está Chile en el mundo en este momento? Y estos deben ser profesionales, deben ser personas que pasaron por la Academia de Diplomacia. ¿Cómo es el concierto general de la diplomacia en el mundo? A ver, la diplomacia en el mundo funciona normalmente en base a dos grandes ejes. Un eje que es la política exterior de cada país, que es una política con una mirada de largo plazo, con una mirada muy estratégica para poder saber cuál es la posición que cada país tiene, cuáles son los intereses que desea proteger o aquellos que desea proyectar. Y evidentemente también se requiere y se necesita, digamos, que haya un consenso dentro de lo que es la élite que tiene responsabilidad de conducción, y esa responsabilidad está entre los partidos políticos, el gobierno de turno, los empresarios y la sociedad civil que también ahora está incorporada. Entonces yo creo que eso es lo que es el primer eje. El segundo eje, digamos, tiene que ver, digamos, con las necesidades políticas del gobierno de turno respecto a cómo quiere proyectar su gestión en el periodo que corresponda en el entorno vecinal, regional e internacional. Y para eso es fundamental combinar una mixtura de la capacidad de diplomáticas profesionales, de una negociación diplomática, créeme que es un largo camino, no se improvisa de un momento para otro, también con las personas que el gobierno designa a cargo de esos temas, de manera tal de que pueda haber una gestión donde se compatibilice los intereses políticos del gobierno de turno con la mirada a largo plazo que ya el Estado tiene, tanto en términos históricos como en lo que se pretende lograr más adelante, ya sea, digamos, ya sea en el tiempo de gobierno o posteriormente a él. Oye, a ver, con respecto de eso mismo, yo creo que, por lo que tú dices, hay ciertos códigos, ¿no? Que se mantienen y que son comunes a todo el mundo. ¿Nosotros hemos mantenido dentro de eso estos códigos diplomáticos o me da a mí, por lo menos me da la sensación de que nos hemos escapado un poquito de eso? A ver, con el gobierno de Gabriel Boric, para ser más concreto, se ha perdido un poco la continuidad de estos códigos. Es decir, la política exterior hoy día, desde el punto de vista de análisis, aparece mucho más dependiendo de la política interna más que de la visión estratégica del Estado. Yo creo que ahí hay un primer punto. ¿Y eso por qué sucede? Porque evidentemente el actual gobierno, al estar inmerso en un proceso de aprobación o rechazo de una nueva constitución, está esperando ese resultado para poder desplegarse completamente. En consecuencia, desde marzo a la fecha tenemos una suerte de stand-by donde hay una diversidad de falencias o deficiencias que tienen que ver con la falta de comunicación, falta de transparencia, y yo diría un apresuramiento probablemente por digamos, tomar un control de la política exterior a través de nombramientos de embajadores o personal diplomático en general en diversos países que son claramente de interés para Chile. Pero hoy día muchos de esos nombramientos aparecen más de interés para el gobierno que para el Estado de Chile. Y eso significa claramente una mirada desde el mundo, desde el punto de vista diplomático, una mirada con cierto nivel de pregunta y cuestionamiento también respecto a cómo se dan todo eso, porque no se entiende mucho de esas designaciones que ha anunciado el gobierno.
Oye, respecto de eso mismo, yo te quería preguntar porque, a ver, nosotros hemos sido como clientes frecuentes en La Haya y resulta que hoy día hay toda una controversia, surgieron un montón de alarmas porque parece ser que está en la disyuntiva entre si apoyar a un juez chileno o apoyar a uno argentino, específicamente a don Marcelo Cohen, que participó de defendiendo a Bolivia en contra de Chile, pero parece que eso ya está como comprometido. Cuéntanos un poquito qué pasaría ahí. A ver, lo que hoy día está pasando y sabemos es que efectivamente Chile tenía la opción de poder tener un candidato a la Corte Internacional de la Haya, que se propuso el nombre de Claudio Grossman, que siguió por parte de un grupo de cancilleres. Dime. Perdona, perdona, quiero hacerte una interrupción para que fuera juez, para que participara como juez dentro de La Haya, no dentro del grupo nuestro que nos No, no, defiende. no. Exactamente, es para como juez efectivamente de la Haya, ¿en virtud de qué? En virtud de que falleció uno de los jueces de la Haya y por lo tanto se abre una vacante. Ese juez que falleció es un juez brasileño, ahí en consecuencia se abrió esa vacante. Por lo tanto, fue una vacante, yo diría que no estaba planificada dentro de lo que es el retiro de cada uno de los jueces, sino que es una coyuntura. Lo normal en estos casos es que un juez que fallece sea designado otro del mismo país por el periodo que le faltaba al juez que ha fallecido, que es la primera cosa que uno debe tener en claro. Sin embargo, acá en Chile se planteó la idea por ex canciller, por todos los últimos ex cancilleres, de que podría ser Claudio Grossman, quien hoy día está en un cargo importante también dentro del sistema judicial de Naciones Unidas. Y claramente eso generó una presión sobre el gobierno y finalmente el gobierno termina sacando una declaración en la cual señala de que no se va a apoyar a Claudio Grossman, que haría en veremos, y eso no lo sabemos si Chile comprometió o no el apoyo para el señor Cohen, que como tú bien decías, participó, digamos, a favor de Bolivia en la demanda que Bolivia nos presentó hace un tiempo atrás, y claramente eso no sería compatible o no sería coherente con los intereses chilenos. En esa perspectiva también es verdad, y eso lo dijo el comunicado de Cancillería, de que una cosa de esta naturaleza no se puede, digamos, improvisar de un momento a otro. Son muchas las conversaciones que hay que tener y significa movilizar recursos importantes diplomáticos a nivel mundial para poder conseguir los votos y tener los votos. Y eso además también choca con el interés que ha mostrado este gobierno particularmente de ser parte nuevamente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En consecuencia, acá nos encontramos, yo diría, con una falta de anticipación de parte de la Cancillería, porque la instalación del nombre de Claudio Grossman ya se había conversado privadamente y al no haber respuesta de parte de Cancillería, una claridad respecto a eso, finalmente terminó en siendo un tema de agenda pública, que normalmente no es lo habitual ni es lo recomendable para este tipo de situaciones, y además termina con una Cancillería que termina mostrando también en su propio comunicado estrategias chilenas que no tienen por qué ser públicas. Entonces acá tenemos una improvisación por una parte, un mal manejo de todo este proceso y en consecuencia yo diría una situación que está incomodando y va a seguir incomodando a la proyección diplomática de Chile. Oye, a ver, yo dentro de la ignorancia absoluta con respecto a este tema, me gustaría que me contaras el tema de la Cancillería, de Relaciones Exteriores, significa no solamente el cambio de un gobierno a otro de la cabeza, de quien está, por ejemplo, como un ministro, o etcétera, sino que también del resto de las personas, porque tú dices que hay conversaciones que venían ya de antes, de tiempo, pero esas conversaciones no se respetan, no se pasa la posta de uno a otro. ¿Por qué suceden esas desinteligencias, digamos? Bueno, eso sucede, a ver, yo creo que hay varias explicaciones. La primera de ellas es porque la agenda de política exterior del gobierno tiene al menos dos niveles distintos de manejo y de definiciones. Una es el nivel presidencial, con los asesores del presidente, y otra es lo que proponga y quiera hacer Cancillería. Y en ese sentido, el gobierno actual ha hecho, yo diría, mucho uso de la decisión y atribución presidencial, más que de la propia propuesta que hace Cancillería. A su vez, también dentro de Cancillería y en virtud de la instalación de un nuevo gobierno con un signo político distinto y que tiene además un cuestionamiento a todo lo que se ha hecho anteriormente, y claramente ha significado
que salgan personas dentro de Cancillería, que ya sea que sean cambiadas, que está dentro de las atribuciones, que haya designaciones que hacen perder el hilo como conductor de nuestra política exterior, y eso claramente genera, yo diría, incertidumbre dentro del ámbito de Cancillería. Ahora, la incertidumbre en Cancillería significa que muchas iniciativas que estaban siendo desarrolladas por Chile van a quedar stand-by o van a quedar interrumpidas. En consecuencia, eso no es bueno, no es bueno cuando se mira desde el otro lado. O sea, hay otros países que están mirando este proceso chileno que también tienen intereses, y hay temas muy relevantes desde el punto de vista oceánico, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista de los derechos, del objetivo de desarrollo sustentable, donde Chile tiene mucho que decir, pero claramente eso empieza a quedar como interrumpido y tiene que ver con la gestión de política exterior, que como te digo, está en dos focos, la Presidencia de la República y la Cancillería. Ya, entonces ahí me da pie para preguntarte, obviamente, aquello de la suscripción de Chile a los distintos tratados internacionales, porque, a ver, siempre se dijo que hay algunos que ya estaban firmados, pero habían otros que estaban a medias, que estaban ahí empezando, y en eso incluso aparecida la gran controversia, no sé si controversia, pero el tema de, por ejemplo, Uruguay, que dijo que querían participar de todas maneras del TPP-11, que Chile todavía está ahí en las estiras y afloja y no pasa nada. ¿Qué ha pasado con nuestros tratados internacionales? ¿Los hemos suscrito, hemos continuado con ellos o algunos se han definitivamente detenido? O sea, algunos están hoy día en stand-by en realidad, interrumpido me referiría yo respecto a su concreción. En el caso del TPP-11, ese ya fue aprobado por el Senado y solamente faltaría que pasara a diputados y se aprobara, con lo cual entraría en vigencia una vez que sea promulgado por parte del presidente de la República. Y eso está detenido, el gobierno no ha manifestado ningún interés en colocarlo en la agenda legislativa, en consecuencia eso está detenido y todo hace pensar que una definición final sobre eso va a pasar después del 4 de septiembre. Lo segundo es que los tratados que Chile tiene, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, el señor Ahumada, en definitiva ha sido bastante claro respecto a que quiere revisar los tratados. Esa sola expresión, que para lo mejor para ti, para mí, para muchos es, pero si eso no es nada malo. Bueno, eso genera, yo diría, un ruido cuando se dice públicamente, que genera un ruido porque es una decisión unilateral. Normalmente los tratados son por autonomacia un proceso de negociación entre dos partes. Entonces, y acá aplica un dicho que tú y yo conocemos, es decir, si vas a desarmar algo, tienes que hacerlo de la misma forma en que lo armaste, es decir, con la otra parte. Entonces, y en diplomacia no se envían mensajes por la prensa. Entonces, en diplomacia se hacen los anuncios posteriores una vez que están los acuerdos. Entonces, la decisión unilateral y la interpretación que hace el actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales respecto, por ejemplo, al acuerdo, al tratado y la modernización del tratado con la Unión Europea, claramente genera un ruido porque deja una situación, yo diría, en stand-by compleja para Chile porque eso había sido cerrado ya en el mes de octubre del año pasado. ¿Ya? Exactamente. Entonces Exactamente. genera un ruido porque hay una serie de otros mecanismos, porque además hay que mirar lo que va a pasar la Unión Europea, que hoy día está involucrada en una guerra que no existía el año pasado, pero había compromisos correspondientes. Y a su vez cada país de la Unión Europea tiene que ver cuál es su situación. Y hay mecanismos específicos dentro del tratado para abordar todo eso. Con las declaraciones y la posición que ha ido tomando Chile a través de este subsecretario, en definitiva eso queda en stand-by. Y cuando tú en relaciones diplomáticas, digamos, realizas declaraciones unilaterales que ponen en duda los acuerdos ya suscritos, aun cuando no hayan sido formalizados completamente, claramente o normalmente quedan ahí guardados en el cajón. Y eso es una pésima noticia para Chile. O sea, si ya estamos perdiendo mercado por no suscribir, por no ratificar, digo, el TPP-11, el acuerdo con la Unión Europea, que es uno de los acuerdos más, yo diría, avanzados que tenemos, a nivel mundial incluso, claramente no es una buena noticia. Entonces, si el actual gobierno quiere hacer modificaciones a todo eso, tiene que hacerlas en acuerdo con la otra parte, pero también cautelando los intereses que ya estaban preestablecidos y estaban acordados por ambos. Es decir, no es tan fácil, digamos, y es complicado cuando en forma unilateral se señala que va a haber algún tipo de revisión, o va a haber una encuesta o una suerte de consulta,
como, que no aplicaría por la sencilla razón de que hay acuerdos tomados. En consecuencia, la seriedad del país es cuestionada cuando tenemos al frente 27 países que son parte de la Unión Europea. Entonces, ahí hay un tema tanto de forma como de fondo respecto a lo que se quiere hacer. Exactamente, entonces estamos quedando como un país poco serio que no cumple con con sus compromisos de alguna manera, ¿no? O los pone en O sea, duda, por lo menos. o sea, digamos, yo diría más allá que de la seriedad, que obviamente la imagen de Chile se ve afectada, Ujú. el tema está en que hay el cuestionamiento, a mi modo de ver, es más grave en términos de que al colocar este tipo de elementos, en definitiva Chile queda como perdiendo su objetivo a largo plazo. Entonces, Claro. entonces, la certeza o la credibilidad del país respecto a que tiene objetivos a largo plazo con los cuales se cimentan y se construyen las negociaciones, claramente queda cuestionada. Y eso es objetivo a largo plazo es lo que hoy día el gobierno no ha logrado instalar adecuadamente y que, bueno, que tiene una serie de otras señales que dan cuenta de ello. Perfecto. Oye, a ver, hace rato que viene un tema en la Araucanía, ¿no es cierto? Interno, problema acá en Chile. Y resulta que hoy día se está ofreciendo, hace muy poco estuvo acá Francia Márquez, la vicepresidenta electa de Colombia, y parece ser que se le ofreció que Chile fuera como un lugar donde cobijara unos conversatorios sobre el tema de la paz en Colombia. Esto es una intermediación con el Ejército de Liberación Nacional, que es una organización guerrillera. Entonces mucha gente surgió y apareció y dijo, a ver, no hemos sido capaces nosotros de solucionar nuestro problema acá en Chile y se le está ofreciendo a otro país que venga. Cuéntame, ¿qué opinas de eso? A ver, yo creo que el gobierno, digamos, en cierta forma ha sido coherente con lo que ha señalado el propio presidente Boris de tener un énfasis, y eso está incluso en la propuesta constitucional que se va a visitar el próximo 4 de septiembre, de tener una prioridad por América Latina y la región en general, que incluye también al Caribe. En esa perspectiva pareciera ser coherente de que el presidente Boris le haya ofertado al presidente electo Petro, que asume este 7 de Uh -huh. agosto la presidencia, digamos, en Colombia, para que Chile sea sede de las conversaciones orientadas a superar el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional. Ahora, esta conversación empezaron con el presidente Santos, con el anterior Aldo Duque, que es el actual presidente colombiano. Empezaron en Ecuador, digamos, eso se suspendieron, esto estamos hablando 2016, se suspendieron en 2017, y luego se trasladaron a Cuba, a La Habana, que es la sede donde está radicado, digamos, la posibilidad de un grupo de mediación donde el garante de ese proceso es Noruega. ¿Ya? Y también participa España como observador, y Chile también como tuvo un rol en la negociación que se hizo con la FARC. Por lo tanto, acá aparece o una improvisación, ¿ya? En términos de que ya había una sede para ese diálogo entre Colombia y el ELN, que es La Habana. Y el presidente Petro, el presidente electo Petro, incluso en una reunión que tuvo con los embajadores en la Embajada de Chile en Bogotá, al salir de esa reunión aclaró concretamente de que si Chile, que agradecía la oferta chilena, pero quien tiene la sede es Cuba. Y si Cuba no puede, se podría considerar la chilena. Por lo tanto, o sea, el propio presidente electo sale a aclarar una oferta que o no se conocía acá en Chile, o las autoridades chilenas pensaban que no existía. En consecuencia, ahí hay un gafe que para una cosa de esta naturaleza no puede suceder. Claro, y sucede que, digamos, la vicepresidenta, que es la primera vicepresidenta afroamericana que hay Uh en -huh. Colombia, finalmente aceptó y lo transformó en una noticia sin que hubiesen los elementos adecuados de verificación de cuál era el estado real de la situación. En este minuto, los diálogos entre Colombia y el ELN están suspendidos el año 2017 en adelante. El ELN ha señalado que quiere volver a conversar y dialogar, pero eso requiere condiciones. Los diálogos entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se suspendieron porque las condiciones que colocó Duque no eran aceptables para el ELN. Ahora falta conocer cuáles son las condiciones que va a colocar el gobierno de Petro para poder avanzar en ese diálogo. Por lo tanto, está todo stand-by, pero la sede sigue siendo Cuba. Chile se puede sumar, España también estaría interesado en acompañar este proceso,
Pero claramente Chile yo creo que cometió un error en términos de que bastaba con decir que queremos acompañar este proceso, pero no ofrecer la sede porque ya había sede preestablecida anteriormente. Claro, o a lo mejor ante el desconocimiento fueron palabras de buena crianza nomás, ¿no? Como Exactamente. a lo mejor fue por ahí. Oye, pero la buena crianza se nos termina y hoy día incluso hay una alerta en el norte de Chile con respecto del tren de Aragua. ¿Podemos conversar brevemente de él? ¿De qué se trata? ¿Por qué Arica hoy día amaneció en jaque y con mucho despliegue policial y de ejército? Básicamente porque hay información y así ha trascendido los medios de comunicación de que el Tren de Aragua, que es una banda que proviene de Venezuela, que es manejada de las cárceles venezolanas, que se dedica al narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, qué sé yo, digamos, está presente en Chile de distintas maneras. Hay por lo menos 5 o 6 bandas asociadas a carteles o bandas criminales internacionales que están operando en Chile. El Tren de Aragua se ha hecho famoso porque ha sido el más violento en términos de asesinato de personas, tráfico de personas, qué sé yo, y por supuesto los asesinatos que hemos conocido en el norte de Chile. Y hoy día hay una alerta por información respecto a que van a atacar o sedes policiales o van a atacar instituciones o edificios estatales como una forma de poder digamos, establecer el dominio territorial que ellos pueden tener en la zona norte. Debemos tener presente de que desde enero a junio de este año han ingresado más de 30.000 personas en forma irregular a Chile. Y muchas de esas personas, una gran mayoría proviene de Venezuela y un porcentaje, que no debe ser menor, está asociado o vinculada, conforme lo ha señalado la PDI, al Tren de Aragua. En consecuencia, hay una instalación hoy día de lo que son estas bandas criminales que están bajo el formato de crimen organizado y que están generando justamente una confrontación con la capacidad del Estado para poder mantener el control territorial. Y es lo que hoy día estamos viendo lamentablemente en la puerta norte de nuestro país. Oye, y parece ser que no solamente en la Puerta Norte, parece ser que ya están instalados en todo Chile, ¿no? En todo el territorio. Cuéntame un poquito, tú a lo mejor tienes algún tipo de información respecto de esto. ¿Qué pasa con el tema que tú topaste ahí, la cantidad de migrantes que está pasando? ¿Qué está pasando en la política con respecto de eso, con la política migratoria en Chile? La política migratoria está un poco detenida después de que asume este gobierno y hay un tema también de mala comunicación para saber de qué es lo que está realmente pasando, pero lo que sí es evidente es que las expulsiones administrativas se han detenido, que se está esperando la aprobación eventualmente de la propuesta constitucional, porque conforme a esa nueva constitución, estos inmigrantes que hoy día aparecen como irregulares en nuestro país tendrían una mayor capacidad y espacio para poder regularizar su situación en nuestro país. Recordemos que muchos de los que llegan, los inmigrantes que llegan acá, no todos llegan para quedarse en Chile, muchos aprovechan la plataforma chilena para irse a México o Estados Unidos y tratar de ingresar ilegalmente ahí. Pero tenemos inmigrantes, digamos, venezolanos, tenemos colombianos, tenemos haitianos, y probablemente de otras nacionalidades de mucho menos porcentaje. Pero hoy día el tema migratorio en nuestro país está en stand-by respecto a las capacidades que Chile tiene no solamente para acogerlos. De hecho, tenemos problemas en los campamentos de acogida que hay en el norte, porque estamos hablando de campamentos que están sobre 3.000 metros de altura, y se requiere alimentación, salud, etcétera, y tenemos serios problemas no solamente para poder tener la logística necesaria, sino que los recursos humanos que todo eso requiere y que deben provenir del Estado. Ahí hay todo un problema que no se ha aclarado adecuadamente y lejos de poder mitigar el problema lo está aumentando. Exactamente. Bueno, el problema de nuestra frontera nortina, por lo menos, en que es muy difícil de mantenerla cerrada o mantener un cierto control respecto de ello, ¿no? Pero por todo lo que hemos hablado hoy día, Guillermo, me da la sensación de que debimos haber adelantado el plebiscito del 4 de septiembre, haberlo hecho ya, porque todos estamos esperando, todo se espera, todo está como stand-by ahí para esperando el resultado de aquello, ¿no? Exactamente, la agenda política de Chile ha estado hoy día girando ya desde hace varias semanas a la fecha, solamente en torno o alrededor del plebiscito del 4 de septiembre. Independiente de que gane el apruebo o rechazo, es solamente un punto de inflexión respecto a cómo vamos a seguir hacia adelante con nuestro desarrollo institucional. Exactamente, con nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social, con todo, en realidad con todo. Así es. Está todo como un poquito stand-by hoy día. Guillermo Holzman, te he sacado el jugo hoy día. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.
No, gracias a ti, Miriam, y disponible para cuando quieras. Pero muchas gracias. Obviamente lo vamos a volver a llamar porque están pasando muchas cosas hoy día y que tenemos que más o menos aclararlas con un analista político académico de la Universidad de Valparaíso como Guillermo Holtzman, que estuvo hoy día en Punto de Encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.